Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial de C Sharp. En este nuevo video vamos a ver qué son las variables y las constantes dentro del entorno de programación de C Sharp y .NET. Bien, para ello tenemos que saber que existen dos tipos distintos de datos, aquellos que son intrínsecos al lenguaje, que vienen siendo tipos primitivos, y aquellos que pueden ser creados por el programador. En C Sharp y en .NET estos dos tipos de datos se conocen como tipos de valor y tipos de referencia. Bien, los tipos de valor son tres tipos, valga la redundancia: simples, enumeraciones y estructuras. En los simples entra chart, float, int, double, entre muchos otros que vamos a ver. Las enumeraciones, tipos enum, las estructuras, tipos struct. Esas las vamos a ir viendo en videos. Bien, existen también los tipos de referencia, que son las clases, las interfaces o interfaces, el delegate y los arrays. Estos también en videos posteriores los vamos a ir viendo a detalle para que los vayamos conociendo. Bien, una parte importante de las variables es el nombre, los identificadores. Un identificador es un nombre que se le asocia a una clase, a un método o función y a una variable. Dice que los identificadores deben comenzar por una letra o por un guión bajo. Se pueden utilizar cualquier carácter Unicode o números en dichos identificadores. Por eso, por fin puedes utilizar un nombre con una variable con una letra ñ o con un acento. Aquí les puse un ejemplo: int, una variable de tipo int, guión bajo, ejemplo, se llama nuestra variable. Bien, ya vimos los identificadores, pero también tenemos palabras reservadas, que quiere decir que no podemos ocuparlas para nombrar nuestras variables, a nuestros métodos o funciones y a nuestras clases. Entre ellas está el try, el catch, el short, while, el do, el int, el log, protect, public, namespace. Sí, proseguimos. Bien, las literales son valores que pueden tener o almacenar los tipos básicos del lenguaje. También son llamadas variables. En este video vamos a tratar a profundidad sobre ese tipo de datos. Estos datos pueden ser enteros, reales o números decimales, booleanos o lógicos y caracteres. Bien, los enteros, hay 8 tipos de enteros. El más conocido es el int. Es un tipo entero, como su nombre lo dice, con signo, ocupa 4 bytes en nuestra memoria y su rango va desde los 2000, un poquitito más de los 2000 millones, tanto en positivo como negativo. En esa tabla podemos ver que hay enteros con signo y sin signo, y sus rangos van dependiendo mucho de la capacidad de los bytes que almacenan. Bien, estos son los enteros. Ahora pasaremos con los decimales o números reales. Aquí tenemos tres tipos, que son los float, los double y los decimales. Su precisión de los float es de 7 dígitos, dobles de 15 a 16 dígitos aproximadamente, y de los decimales de 28 a 29 dígitos. Aquí tenemos su rango, tanto positivo como negativo. Pasamos al siguiente tipo de datos, que es el booleano y el char. El booleano solo te acepta dos valores, un true o false, verdadero o falso, y el char solamente te acepta un solo carácter. Bien, ¿cómo se declara una variable? Pues una variable se declara básicamente por el tipo del valor. Puede ser entero, flotante, doble, booleano, de tipo char, seguido por el nombre de la variable. En este caso ya vimos los identificadores y las palabras reservadas, entonces veremos ejemplos. Aquí tengo un ejemplo. Mi tipo de valor en este caso es entero, int, espacio, seguido del nombre de mi variable, ejemplo. Tengo un operador de asignación, un igual a 1, punto y coma. De otra forma, en .NET existe su librería System, con el cual también podemos crear nuestras variables. En este caso, system.int32, espacio, ejemplo, igual a 1. Bien, de su lado derecho les muestro la tabla tipo de .NET, cómo se declaran las variables, y del lado derecho de esta tablita vemos el tipo de C Sharp o su alias. Se puede nombrar de cualquiera de las dos formas. También hay un tema que se llama inferencia de tipo. ¿Qué quiere decir eso? Que si me ayuda a facilitar la declaración de las variables. Es decir, lo único que tengo que poner es la palabra var,
espacio el nombre de mi variable, el operador de asignación, en este caso es un igual, y mi valor. En este caso estoy metiendo un entero. Mi variable ejemplo en este caso va a ser un entero. Si yo no me quiero quebrar la cabeza viendo que si es un byte, un short, un chart, un decimal, un doble, simplemente la meto como var y automáticamente C# me la va a reconocer como un flotante, como un doble, como un int, como una cadena, un string. Eso es la inferencia de tipo. Aquí sí hay una regla en inferencia de tipo. Siempre se tiene que asignarle el valor cuando se declara. Ahorita lo vamos a ver en un código para que lo vean más a detalle. Bien, también vamos a hablar de las constantes. ¿Qué es una constante? Es una variable cuyo valor no puede ser modificado durante la ejecución de un programa. Quiere decir que solo es de lectura. Para ello tenemos que usar la palabra reservada const antes del tipo de dato. En este caso, tengo un ejemplo que dice const int, que es mi tipo de valor, el nombre de mi variable, ejemplo-constante, va a ser igual a 1. Así se declaran las constantes en C#. Bien, vamos a ver esto en código. Aquí tengo abierto el proyecto que hicimos la vez pasada en el video anterior, para lo cual esto no me sirve. Vamos a estar trabajando dentro del main. Bien, dijimos que había tres maneras de declarar las variables. Una era int, espacio, seguido del nombre de mi variable, variable 1. Puedo tener dos opciones. Una es asignarle el valor aquí mismo, con el signo de igual y el 1, seguido del punto y coma, o se lo puedo asignar después durante el transcurso del programa. Por ejemplo, int variable 2, punto y coma, y entonces mi variable la puedo inicializar acá abajo. Variable 2 es igual a 12, punto y coma. Tengo dos formas: inicializarla dentro de la misma línea donde declaro mi variable o posteriormente. También vimos que se podía declarar con un system punto int 32 el nombre de mi variable, el igual y un número. Esa es otra manera de declarar las variables en .NET y en C#. De las dos maneras es escrito correctamente. Bien, también dijimos sobre la inferencia de tipo. Declaramos var, el nombre de esta variable, en este caso le vamos a poner nombre, va a ser igual a un número real, punto y coma. Bien, aquí si nosotros queremos declarar var y el nombre de nuestra variable, nos va a marcar un error y nos va a decir que se debe inicializar nuestra variable para poder ocuparla. En este caso le pongo 2.4. Si quiero cambiar el tipo de mi variable, no nos va a dejar. Por ejemplo, le vamos a pasar un string. Nos va a marcar un error porque dice que no se puede convertir de un doble a un string. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cómo se imprimen las variables en consola? Vamos a declarar un entero que se llame ejemplo. Le vamos a poner un punto y coma. Vamos a inicializar nuestra variable. Ejemplo va a ser igual a 17, punto y coma. Bien, aquí hay algo interesante. Console.writeLine, abrimos paréntesis. Adentro de estos paréntesis, ojo, si le pongo comillas simples y mando la variable ejemplo, vamos a escribir console.readKey
paréntesis. Vamos a correr esto. Lo que nos va a aparecer es la palabra ejemplo. Aquí lo pueden ver, se ve la palabra ejemplo. ¿Por qué? Porque todo lo que está dentro de unas comillas se considera una cadena, un string. Entonces, si yo quiero imprimir mi variable, le tengo que quitar las comillas y poner el nombre de mi variable, ejemplo. Ahora sí, si yo corro mi programa, ahora sí pasa el número que yo le asigné a mi variable. Vamos a complicar esto un poquito. Antes quiero decirles que si tú quieres guardar más de dos variables, declarar más de dos variables enteras, lo puedes hacer dentro de la misma línea uniendo una coma. En este caso, ejemplo 2, coma, variable 3. Se puede hacer eso e incluso se le puede asignar un valor. Ejemplo 1 va a ser igual, ejemplo va a ser igual a 2, ejemplo 2 va a ser igual a 4, ejemplo 3 va a ser igual a 6. Bien, es lo mismo que si yo pusiera aquí un int y pusiera aquí ejemplo 2 es igual a 4, punto y coma. Aquí me va a marcar un error porque estoy repitiendo el nombre. Bien, viene siendo exactamente lo mismo. Si tú te quieres ahorrar espacio, pues lo puedes hacer dentro de una misma línea, no hay problema. Bien, ahora vamos a ver cómo convertir un tipo de dato a otro. Bien, para ello vamos a hacer una pequeña prueba que dice, vamos a escribir console.writeLine, abrimos paréntesis, punto y coma, adentro de estos paréntesis, dos comillas dobles, y vamos a poner ingresa un número. Ven, arriba de este console vamos a declarar nuestra variable, una variable entera que se llame número. En este caso no la voy a inicializar porque vamos a meter un número por medio de la consola, por medio del teclado. Bien, para ello vamos a escribir número va a ser igual a console.readLine, paréntesis, punto y coma. Aquí nos está marcando un error y dice que no podemos convertir el tipo string a un tipo int. ¿Por qué? Porque todo lo que recibimos por medio de la consola del teclado, C#, al igual que Java y C++, lo recibe como un tipo string, como un tipo cadena. Para ello tenemos que convertirlo. Para ello tenemos que poner número, nombre de nuestra variable, en este caso número, igual, y a una palabra reservada que se llama convert punto to, en este caso vamos a convertir a int 32. Abrimos paréntesis, console.readLine, abrimos paréntesis, cerramos, punto y coma. ¿Qué nos va a hacer esta línea? Convertir este número, lo que estamos recibiendo, este string, a un número. Si lo queremos imprimir, vamos a ocupar esta línea, vamos a borrar esta línea y vamos a poner console.writeLine. Vamos a poner un mensajito, abrimos comillas, el número que oprimiste es bien. Para mandar a traer nuestra variable,
le ponemos un más que sirve para concatenar el número, punto y coma, guardamos y lo corremos. Bien, nos va a pedir ingresa un número, vamos a ponerle 123, enter, nos va a aparecer el mensaje: el número que oprimiste es el 123. Bien, y ustedes me dirán, pues, ¿cómo es posible que sabes que es entero o no? Bueno, vamos a sumarle un 10, ¿qué les parece? Vamos a ponerle número 2, va a ser igual. Bueno, mejor vamos a pedirlo de consola. Ingresa un número. Debajo de esto vamos a ponerle console punto writeLine paréntesis, adentro de los paréntesis comillas, ingresa otro número, punto y coma. Aquí pasa exactamente lo mismo, número 2 va a ser igual, vamos a tener que convertir, convert punto to int 32, abrimos paréntesis, adentro de los paréntesis escribimos console punto readline. ¿Por qué readline y no readkey? Bueno, readline porque va a esperar a que nosotros les demos enter para que tome la línea, y readkey no, automáticamente cuando pulsas la letra la toma. Bien, vamos a sumar estos números. Podemos declarar aquí una variable int que se llame suma, que va a ser igual a número más número 2, punto y coma. Aquí el número que oprimiste, vamos a borrar este mensaje, vamos a borrarlo de adentro, vamos a ponerle igual, abrimos comillas, la suma de los números es, le damos un más para que se agregue nuestra variable suma, guardamos y damos iniciar, corremos nuestro programa. Bien, nos va a pedir un número, ingresa un número 10, le damos enter, ingresa otro número, vamos a agregar un 12, la suma sería 22, dice la suma de los números es 22. Como pueden ver, si sirve la conversión. Algo que les quiero decir es que importa mucho, por buenas prácticas nuestras variables se declaran arriba. Aquí al lado del número 1 y número 2 voy a poner suma. ¿Estamos bien? ¿Qué pasa si yo declaro, por ejemplo, número? Si número no la declaro acá arriba y la declaro abajo de donde la estoy ocupando, por ejemplo, int número, punto y coma. Como pueden ver, a pesar de que número está declarada, arriba de esta nos marca un error y nos manda el mensaje de no se puede usar la variable local número antes de declararla. Bien, aquí ¿por qué no nos marca error? Porque aquí número ya existe. Si nosotros queremos usar una variable, la tenemos que declarar antes. En este caso, número, ya sea que la declare aquí mientras estoy obteniendo mis datos, o acá arriba donde están las demás, no importa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues eso sería todo de declaración de variables. Ya vimos las tres formas de declararse. Vamos a ver otros temas, por ejemplo, el ámbito de las variables. Existen tres ámbitos.
a nivel bloque, a nivel clase y a nivel función. Bueno, estas las vamos a ir viendo más adelante cuando veamos funciones, métodos y propiamente las clases cuando lleguemos a esos temas, para que les vayan entendiendo, aunque no le veo problema que las conozcan por el momento y vayan sabiendo que son a nivel bloque. Quiere decir que el código tendrá la posibilidad de trabajar con la variable. A nivel función, solo el código de la función donde se declara la variable podrá modificar su contenido. Se llama normalmente variable local. Y a nivel clase, una variable declarada en el interior de una clase es accesible al código de esta clase sin restricción y eventualmente a partir de otras porciones del código en función a nivel de acceso de la variable. Bien, ¿cuál es el nivel de acceso de la variable? Tenemos 4 tipos. Tenemos pública, quiere decir que todas las clases pueden verla, no está restringida. Si nosotros, no tendrá que entrar en este tema, pero nosotros creamos un objeto, vamos a poder ver esas variables. Private, y se restringe el acceso a la variable al módulo, a la clase o a la estructura en la cual está declarada. Bien, no se puede utilizar en el interior de un procedimiento o una función. Esta la veremos más adelante también. Protect, se puede utilizar en el interior de una clase y permite restringir el acceso a la variable únicamente al código de la clase y todas las clases que hereden de ella. Y hay otro tipo de acceso que se llama internal. Será accesible desde el ensamblado en el cual están declaradas y tampoco se pueden utilizar en el interior de la función. Este tipo de modificadores, al igual que el ámbito de las variables, las iremos conociendo como vaya avanzando el curso. Bien, pues eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado y lo mejor es que le hayan entendido. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.